Y como señala este avance que estuvimos difundiendo en la radio estas últimas horas y días, hoy y el viernes, y serán los mismos días de la próxima semana, miércoles y viernes, 2 semanas, abrimos acá dentro de nuestra revista un espacio que en su conducción como tal va a estar a cargo de una querida colega, compañera y amiga de trabajo y gran periodista además como es Zulema Alanes, para hablar de lo que ustedes han escuchado en este mensaje de presentación, que es un balance, una evaluación sobre los cambios que se van a hacer a la Ley 348, esta ley de protección de la violencia hacia la mujer o prevención de la violencia hacia la mujer, con el auspicio de varias instituciones, y saber cómo está avanzando esto. ¿Van a ser reales estos cambios? ¿Qué se ha logrado? La participación de la gente. Y Zulema Alanes está acá junto a mí en el estudio. Zulema, siempre es un gusto verte, compartir el micrófono o hacer juntos periodismo. Un gusto, Zulema. Gracias, Pedro. Siempre para mí también es un placer estar aquí en los estudios de Herbol. Y en esta oportunidad vamos a tener varios invitadas e invitados para analizar lo que tú ya has dicho. Las autoridades del Ministerio de Justicia han anunciado las modificaciones a la Ley 348 y se ha iniciado un proceso de consultas amplio en todo el país, y desde la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, han formulado propuestas. Se dijo que habría como 1000 propuestas alrededor de modificaciones, y hay que señalar que estas propuestas están basadas en investigaciones, en el seguimiento de la implementación de la propia Ley 348, y en la realidad pues que cotidianamente las activistas, los movimientos de mujeres y las organizaciones que trabajan estas temáticas hacen en la constatación de cómo se está implementando la ley. Entonces, por eso se va a hacer un balance y se va a formular y se va a conocer en este espacio lo que son las propuestas de modificación a la Ley 348, que todos y todas esperamos pues que sean positivas y que efectivamente contribuyan a la lucha efectiva contra la violencia. Yo sé que este segmento va a estar en muy buenas manos, Zulema, con el apoyo de la Comunidad de Derechos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Embajada de Suecia, para este ciclo de 4 segmentos, si vale el término, que vamos a tener este miércoles, mañana pasado viernes, y en la siguiente semana los mismos días, miércoles y viernes. Zulema estará en este bloque del programa para hablar en específico de esta temática. Yo por lo pronto me despido acá, dejo lo que es el contenido habitual de la revista. Zulema toma la posta. Zulema, el mejor de los éxitos, que sea muy productivo el espacio, sobre todo para las mujeres, para los varones, para todos. Para la sociedad en su conjunto, así va a ser, espero, Pedro. Yo estoy seguro que va a ser así. Los voy a dejar con Zulema Alanes. La revista con el contenido habitual va a volver mañana. Hacerse la prueba demasiado pronto. Ay, me está picando la garganta. Ayer estuve en la feria y estaba lleno. Ay, creo que me contagiaron del COVID-19. Había mucha gente tosiendo. Iré a hacerme la prueba ya no más. Cuidado, no te apresures tanto. Se puede presentar un falso negativo. El tiempo ideal para hacerse una prueba es de por lo menos 5 días a partir de que aparecen los síntomas. Es un mensaje de la red Herbol. Cada día, Herbol le informa desde distintos puntos del país y el mundo. 4 señales satelitales, 4 estudios de radio fusionados en un solo estudio virtual. Bolivia en contacto. Oyentes de Bolivia en contacto en todo el país. En 3 entregas informativas. A las 7 de la mañana con las primeras noticias del día. A las 12 del mediodía con un resumen de mitad de jornada. Y a las 6 de la tarde con el resumen de los hechos informativos más importantes generados en el día. Bolivia en contacto. De lunes a sábado, aquí en Herbol. En Herbol, la música tiene un espacio importante para usted. La dimensión
clásica. Un encuentro con los éxitos de los mejores tiempos. Todos los viernes a la hora 21. La dimensión clásica. Por Herbol. Lavarse las manos, pero no tan bien. Listo, ya llegué a casa. Ay, tengo tanta hambre. Ya sé, me haré un sándwich. Primero me voy a lavar las manos. A ver, ya, listo, así nomás. No, no lo estás haciendo bien. Debes lavarte muy bien las manos. Hay que lavarse el espacio entre los dedos. También hay que frotar el dorso de las manos y debajo de las uñas. Hay que estar con jabón haciendo espuma entre 20 y 60 segundos para asegurarnos de que las manos queden bien limpias. Es un mensaje de la red Herbol. Balance y perspectivas. Balance y perspectivas. ¿Qué es lo que está faltando para que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sea realmente de impacto y reduzca los altos índices que en todo el país se registran? Oficialmente se reconoce 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en algún momento de sus vidas, y Bolivia lamentablemente registra uno de los más elevados índices de feminicidio a nivel de América Latina. Pues como emergencia de esa situación, se ha iniciado ya hace algunos meses un proceso de discusión para la modificación de la ley 348, ley que está, como ustedes saben, en vigencia desde el 2013, orientada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pues vamos a iniciar un ciclo de 4 programas para conocer cuáles son las propuestas de modificación desde la sociedad civil. Y para ese efecto tenemos en los estudios de Herbol a Mónica Novillo. Ella es coordinadora, es directora de la Coordinadora de la Mujer. También está con nosotros Silvia Fernández, directora de la Fundación Colectivo Cabildeo, y vía Zoom nos va a acompañar también Freddy Huaraz. Él es oficial de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En este primer programa vamos a abordar cuáles son las propuestas para la modificación de la ley integral en el ámbito de los ajustes que se deben hacer en el ámbito financiero, pero también en relación a las políticas sectoriales. Mónica, Silvia, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Zulema. Siempre es un gusto estar en las ondas de Radio Herbol. Y bueno, aquí prestas para conversar sobre los desafíos que tenemos ante la ley, ante el anuncio de las modificaciones a la ley 348. Sí, buenos días. Gracias por la invitación también. Bueno, contenta de hacer este diálogo entre las tres. Y estamos también con Freddy Huaraz, a quien saludamos en la distancia y con quien vamos a tener la oportunidad de dialogar a lo largo del programa. A ver, empezamos, Mónica. Se están formulando propuestas para algunos ajustes sectoriales. ¿Qué significa la posibilidad y la perspectiva de hacer ajustes sectoriales en el contexto de la ley 348? Bueno, en una primera instancia, primero señalar que varias organizaciones, yo creo que la mayoría de las organizaciones a nivel del país, organizaciones feministas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, hemos visto hemos celebrado el anuncio ya hace
casi un año, de que se iba a modificar la ley 348. Esto porque, aún reconociendo que una modificación a la ley no transforma el contexto, es reconocer que la ley durante 8 o 9 años de implementación, casi 9 años ya, ha tenido una serie de falencias y debilidades que pueden ser ajustadas a partir de alguna reforma o modificación en la ley. La ley, como sabemos, convoca a varios actores, entre ellos algunos sectores, como se llaman en términos de la gestión pública, algunos sectores que deben jugar ciertos roles en temas de prevención o atención o en la propia elaboración de la política pública. Parte de esos sectores tienen que ver, por ejemplo, con el sector de salud, el sector del Ministerio, el sector del Trabajo, el sector de Educación, el Ministerio de Comunicación, que juegan roles fundamentales en el llamado que hace a la ley 348 para desplegar una serie de esfuerzos institucionales desde el Estado, y eso es lo que llamamos la política pública. Tiene que haber lineamientos generales. Bolivia cuenta con una política pública que ha sido durante mucho tiempo olvidada, seguramente en el gabinete de alguna de las autoridades, pero tenemos una política pública que no ha sido considerada para desarrollar ciertos esfuerzos y creemos que una de las grandes probablemente debilidades es que no se ha articulado entre los sectores. Entonces, cada institución que tiene algún llamado o alguna responsabilidad por la ley ha realizado dibujo libre, ha hecho sus acciones, pero no ha habido un esfuerzo de articular esto, y esto se traduce justamente en varias de las debilidades. Esa es una de las debilidades. Hay otras que vamos a seguir conversando, pero en términos sectoriales creo que el gran desafío es articular entre sectores, pero también entre entidades que están convocadas por la ley a cumplir un rol en atención, prevención y finalmente en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Vamos a profundizar esas propuestas, pero antes yo quiero, con Silvia, abordar un tema que sin duda alguna es una especie de cuello de botella, ¿no? Que es el tema financiero. Silvia ha sido muy meticulosa en el estudio de cómo se ha contribuido desde los diferentes ámbitos del Estado, el ámbito local, el ámbito subnacional, el ámbito nacional, para garantizar los recursos que hagan posible la lucha contra la violencia. Y creo que ese es uno de los temas esenciales también en esta reforma. Silvia. Sí, mira, es central el tema del financiamiento porque al final está expresando la real voluntad política de los gobiernos de ejecutar una acción o no, o sea, implementar políticas o no, o en este caso implementar la 348. Desde que se lanza el decreto 2145, si no me equivoco, ¿no, Mónica? 2145 creo que era el tema del financiamiento de la 348. Para hacer ese decreto, realizamos, me acuerdo, con el Servicio Estatal de Autonomías, un costeo de la ley, es decir, identificar cuánto iba a costar la implementación de cada servicio planteado en la ley en cada uno de los municipios y gobernaciones, como define la ley, ¿no? Y cuánto iba a costar una unidad de la FELCB, una casa de acogida, un SLIM, ¿no? Por tipo de municipio, por municipios de categoría A, que son los más pequeñitos, o los de categoría D, que están por encima de 50,000 habitantes, que son los más grandes. Bueno, lamentablemente de ese costeo no se tomó, para la emisión del decreto, no se tomó todos los datos, sino solamente un promedio general muy bajo, o sea, sin más lo bajaron muy por muchísimo, debajo de las muy necesidades. por debajo de las necesidades que se habían estimado el costo, ¿no? Y lo peor es que hay la fuente de financiamiento que se asigna para la violencia depende del mercado mundial,
¿no? Ajá. Depende de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial. Entonces, lo que tenemos es un descenso que era previsible, ¿no es cierto?, un descenso de los presupuestos tanto en el nivel central como el nivel departamental y municipal, en los presupuestos que tienen que ver con la renta del IDH. Eso quiere decir que el gobierno deja en manos del mercado mundial la atención a la violencia. De las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Del petróleo, claro, ahí estamos. Y ese es un error de partida, ¿no? Esa es una manifestación de cómo quiere el Estado atender el tema de la violencia, como desligándose del tema, ¿no es cierto? Y ahí tienes otro gran problema en la estructura ya de nuestra política fiscal en el país, y es la altísima inequidad de esa política fiscal, ¿no? Hay un factor de distribución de los ingresos, que es el factor poblacional, que ha sido ratificado por la Ley de Autonomías, la 031, si no me equivoco, y ese factor poblacional nos condiciona a seguir repitiendo las condiciones de desigualdad y pobreza en el país, ¿no? A pesar de la municipalización, a pesar de la coparticipación tributaria, y justamente por eso, porque la coparticipación tributaria se distribuye por número de habitantes, ¿no? Entonces, el municipio que tiene menos habitantes y tiene mayor condición de pobreza, va a seguir siendo pobre y no va a poder, por las eternidades, y no va a poder salir. Entonces, no hay y ahí no le podemos pedir a ese gobierno municipal, ¿no es cierto?, que mayores recursos, que invierta más, y estamos hablando de 69 municipios así chiquitos, 156 creo que son los municipios de categoría B, que son más grandes, de 15,000 habitantes, pero, pero estamos con, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido en los últimos análisis que estoy haciendo, es que el año 2013, cuando hicimos el costeo, había 204 SLIMs. Hoy tenemos 117. Uh-huh. O sea, no es ni siquiera, bueno, es la mitad de lo que teníamos, digamos, ya. Pero en vez de avanzar en la institucionalidad de la atención a la violencia, se ha retrocedido. Y es por lo que dice Mónica, creo que es por este tema de la falta de coordinación, la falta de, no sé, además de articulación entre los sectores, ¿no? Vamos a analizar esos temas, me parecen importantísimos, que ha apuntado Silvia, porque eso tiene que ver con también la posibilidad de invertir para tareas de prevención, de atención, de protección a las mujeres que están atravesando una situación de violencia. Vamos a hacer un primer contacto con Freddy Huaraz, él está vía Zoom, porque creo que también es importante conocer la percepción de los organismos internacionales, porque las reformas que se están planteando están basadas en la doctrina y en las normas y en la jurisprudencia nacional e internacional. Y creo que es importante conocer también la perspectiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, ha estado coadyuvando con importantes investigaciones que dan cuenta de la magnitud de la violencia y que además nos advierten de que la violencia está naturalizada, pero además se está iniciando a muy temprana edad. Las mujeres son víctimas de violencia en realidad desde la niñez, desde la adolescencia, y con manifestaciones realmente perversas y preocupantes. Freddy, muy buenos días. Estamos aquí ya en el programa analizando las propuestas de reforma a la Ley 348. Buenos días, Zulema, y un saludo a la distancia, queridas amigas recordadas, Mónica y Silvia,
que siempre, ¿no? En el trabajo sobre la lucha contra la violencia, estamos encarando también como Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Y bueno, muy interesante los aportes que ellas vienen dando, porque son quienes han venido trabajando realmente en las mesas temáticas para la proposición en este cambio de política pública, sobre todo, y también del financiamiento, ¿no? Y es verdad, hay muchas investigaciones, la última que hemos sacado sobre feminicidios, pero todavía parece incipiente todos estos aportes que se están haciendo, porque mucho se está apuntando simplemente a la sanción y persecución penal, ¿no? Lamentablemente todavía no terminamos de ver algunas propuestas, sobre todo desde el ámbito preventivo, que debería ser el punto de donde debería partirse. Mónica ya hablaba muy bien de la existencia de una política pública, es la no coordinación entre los sectores para llevar adelante un proceso que podría frenar antes de esperar a que la violencia ocurra. Se está trabajando mucho en prevención. ¿Cuánto se va a invertir en prevención? La ley un poco tal vez no nos mostraría eso, porque realmente la ley, a pesar que es una política pública, pero es una norma en realidad legal, necesitaría ir acompañada de una verdadera política que englobe estos niveles, donde la prevención debería ser realmente el punto de partida para no estar esperando que ocurran los casos. Acabo de salir yo de una reunión del ministerio en este momento. Se sigue insistiendo en pensar en que hay que invertir en juzgados. No digo que está mal, pero la verdad es que ya es la última etapa de la violencia que se está viviendo, pero en ningún momento se estaba pensando hablar en lo que va a ser prevención. Entonces, creo que ahí, aprovechando la presencia de Mónica y de Silvia, quienes nos podrían dar también algunas luces sobre este nivel de trabajo, este nivel de importancia que se debe tener con la prevención también, ¿no? Gracias. Bien, Mónica, creo que si intentamos hacer una síntesis de estas tres primeras intervenciones, hay que trabajar en la perspectiva justamente de esta articulación que tú has planteado inicialmente y en tu primera intervención, cuando estamos hablando de reformas sectoriales, tú has involucrado ya diferentes ámbitos que efectivamente ya tienen algunas competencias, pero que todo hace ver que no están articuladas, o sea, son acciones que tienen, digamos, una rectoría de cada ámbito. Por ejemplo, educación hace lo suyo, salud hace lo suyo, cultura hace lo suyo, o no hace nada en realidad, o hace muy poco. Comunicación también, el ámbito de la comunicación también tiene que intervenir en dinamizar no solamente las acciones, sino también en garantizar los recursos y el financiamiento para superar las observaciones que ha planteado Silvia. ¿Cuáles son las propuestas específicas desde el punto de vista de las reformas sectoriales? Bueno, a ver, vayamos por partes. Yo creo que un tema que ha planteado que creo que es fundamental, Freddy, es reconocer que la violencia tiene carácter estructural. En esa medida, entonces, requiere también un abordaje integral, holístico, que permita tomar en cuenta en el desarrollo de la política, de una política nacional, pensando que contáramos con una política nacional, la posibilidad de regir varios ámbitos. La propia ley es el inicio de una política pública, pero en sí misma no es la política pública. Claro. Podemos tener políticas públicas que en general son el conjunto de acciones que son desarrolladas por los actores institucionales del Estado en diferentes niveles y de diferentes sectores que confluyen con un mismo objetivo. En eso, yo creo que probablemente el Estado, a partir de la ley, tiene una visión de lo que quiere transformar, pero no sabe cómo. Lo voy a poner un poco en términos bastante simples, pero el desarrollo de la política fue un mandato de la ley. La ley mandató que se elaborara una política pública para que, en este caso, el Ministerio de Justicia, como ente rector o máxima autoridad ejecutiva, rigiera la política pública y definiera los lineamientos por los que el Estado estaría luchando contra la violencia, luchando más bien
siempre me dicen, cuando hables de violencia no hay que usar términos lucha, guerra, pero de la idea de eliminar la violencia en nuestro contexto. Los datos son bastante contundentes para decirnos que hay una emergencia y una necesidad de abordarla adecuadamente. Tenemos 9 años de vigencia de la ley y la política no ha sido implementada. Tenemos el documento de la política, sin embargo, no ha sido discutida, asumida por los actores sectoriales que deben tener competencia. Pero además, porque ¿qué complejiza más una política de esta naturaleza? Que además deben incluirse a las entidades territoriales autónomas. Estamos hablando del gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos subnacionales, departamental y los gobiernos municipales, ¿no? En ese marco, todos juegan un rol y deberían estar aportando a este objetivo común, que aunque está el objetivo, no tenemos la modalidad de la articulación. Ahí es el Ministerio de Justicia quien debe jugar un rol de articulación, debe convocar permanentemente a las entidades, gobiernos municipales para rendir cuentas sobre sus competencias y responsabilidades. Están llamadas para responder. Hay cosas que deben cumplir. Efectivamente, los presupuestos, las asignaciones presupuestarias que orientan los gobiernos, lo hemos visto, ocurren diferentes cosas con los presupuestos. Seguramente Silvia nos va a poder abundar más, pero inclusive en algunos municipios con pocos recursos, en términos relativos, a veces aportan mucho más en relación al total de su presupuesto que gobiernos municipales más grandes que tienen una cantidad de recursos mayores, pero que el porcentaje, y hablando en términos relativos, es menor en relación a su presupuesto. Entonces, hay gobiernos municipales, gobiernos departamentales que han demostrado tener voluntad política, sin embargo, los recursos que se ha asignado a partir de los decretos supremos, hemos tenido 2 decretos supremos para asegurar una parte de los recursos que requiere la lucha contra la violencia, no es suficiente. Y esto nos llama la atención y ahí entro en el tema de los sectores. Por ejemplo, tenemos entendido que este año el presupuesto del Ministerio de Comunicación ha sido aumentado, se ha incrementado en relación a otros años. ¿Qué significa esto? Veamos cuál es el presupuesto que pone el Ministerio de Comunicación a temas como la violencia contra las mujeres o los temas de igualdad. ¿Por qué lo pongo así? Porque cuando miramos los presupuestos, vamos a mirar solamente a los SLIMs. No, claro. De lo que se trata es de mirar toda esta acción intersectorial que se necesita para el desarrollo de la política pública. Parte de esos esfuerzos tienen que ver con educación, tú lo has mencionado, la inclusión de, por ejemplo, temas vinculados a igualdad de género, construcción de cultura de paz, gestión de conflictos, pero de manera pacífica. En el ámbito de la comunicación, el Ministerio de Comunicación tiene el rol de definir lineamientos para cómo los medios de comunicación podrían contribuir a la lucha, pero a contribuir a la eliminación de las formas de violencia que estamos viendo en nuestro contexto. En el ámbito de la salud, lo mismo, identificar cuál es el rol para ya no atender solamente, sino identificar previamente la violencia que se va produciendo. Entonces hay una serie de tareas que no se están articulando con una mirada de política pública. Y creo que el esfuerzo que debe hacerse está bien. Creo yo que en el marco de lo que nos plantea la ley hay que resolver todos los temas vinculados a la administración de justicia, a la atención de mujeres que sufren situaciones de violencia en este momento, porque no las vamos a poder abandonar. Todo el sistema de justicia y administración de justicia, sanción, investigación y demás, que vemos que es un cuello de botella porque nuestro sistema penal tiene graves deficiencias y es terrible mandar a los familiares de víctimas de feminicidio al sistema penal porque se encuentran solos, los casos penales son muy costosos. Además, largos, pero porque en algunos casos los abogados ven también en los temas de violencia y los temas penales una forma de asegurarse ingresos de manera sostenida. En algunos casos, conversando con las compañeras que hacen atención a casos, hay un grupo de abogados que han visto en estos temas una forma
de asegurarse sus ingresos y no la búsqueda de justicia, que debería ser el principio. Entonces, eso creo que son, así como en grandes rasgos, algunos de los desafíos en política pública, pero con una mirada intersectorial. ¿Qué significa esto? ¿Quién llama a todos los sectores para acordar acciones que confluyan y vayan siendo encaradas? Debe ser el Ministerio de Justicia. Claro, o sea, como entidad rectora también, ¿no es cierto? Ahora, entiendo, Silvia, que, digamos, asumiendo este enfoque que está planteando Mónica, no se trata solamente, como ya se dijo, de garantizar recursos para que el SLIM pudiera desplegar las acciones que están en el ámbito de su competencia en cada municipio, sino que tienen que intervenir otros ámbitos, como el de desarrollo productivo, el de obras públicas y vivienda, porque la violencia también está asociada a problemas de dependencia económica. Entonces, ¿cuál es el enfoque y cuáles son los planteamientos que a partir de este diagnóstico que tú ya nos has adelantado y que se tiene que resolver, porque me imagino que ustedes están planteando mecanismos para que los municipios pues ya no esté sujeto a la voluntad del alcalde o de las autoridades que haya o no haya un SLIM? Tiene que haber un SLIM, tiene que haber una instancia que permita garantizar, digamos, el cumplimiento de la ruta de atención en casos de violencia, pero además tiene que haber este otro nivel de coordinación para esta mirada integral. Mira, a ver, hay un tema de fondo aquí, que es que cómo el Estado aborda el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? O la violencia en razón de género. Para mí lo hace como si fuera un problema de un sector, ¿ya? Y las mujeres no somos un sector. Y la violencia, mucho menos, es un sector o atañe a un sector, ¿no es cierto? Es parte constitutiva de esta sociedad patriarcal que tenemos, que se ha basado justamente en la dominación de nuestros cuerpos, ¿no? Y cada vez se naturaliza más eso y se moderniza esa normalización de la violencia. Entonces, Mónica decía, no hay una política integral, bueno, hay una política integral, ¿no? Pero no se llama la política integral, la política pública integral para una vida libre de violencia, aprobada por el decreto 3106, y tiene 2 comités constituidos, un comité intersectorial, que es para los ministerios y todo eso, y un consejo o comité también multisectorial en el que se supone participan todos los niveles de gobierno y se reúne 2 veces al año, ¿ya? Y tiene que presidir, de acuerdo a la norma, tiene que presidir al Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, ¿no? Pero el ministro de Justicia delega al viceministerio de Igualdad de Oportunidades el presidir este comité o estos comités, y estos a la Secretaría Técnica, que es la Dirección General de Prevención contra las Violencias y todo eso. Es la dirección más débil. Hay una desjerarquización, sí, entonces. Total. Hay una dirección súper débil que tiene que reunir a ministros, a viceministros, ¿no es cierto?, a gobernadores, a alcaldes, que tiene que reunir para implementar la política. Entonces, desde ahí ya tienes un desbalance brutal, ¿no ves? Segunda cosa, esta entidad no tiene los recursos suficientes como para justamente realizar lo que le manda el decreto 3106, que es de la política pública integral para una vida libre de violencia. Entonces, esa desjerarquización de esa unidad está impactando negativamente en la posibilidad de articulación
con los sectores. Los mecanismos hay, son 10 o 12 ministerios, creo, los que están incluidos en ese comité multisectorial o intersectorial, y gobernaciones y municipios. Entonces, bueno, las gobernaciones y municipios vienen voluntariamente, los que pueden o los que contacta el viceministerio o la dirección esta, ¿no? Entonces, y ahí radica un problema central de coordinación y jerarquización del mecanismo técnico que va a conducir, que tiene que conducir esta política nacional, ¿no? El otro gran problema para mí es que, bueno, a partir de la promulgación de la 348, bueno, los gobiernos departamentales también se hacen cargo de la atención con los programas 25 y 26 también, y el gobierno central se le habilita a las entidades del gobierno central 5 programas de gasto orientados a la erradicación de la violencia, ¿ya? Los programas del 90 al 95, y son programas de prevención, de atención, de sensibilización, de difusión, de todo eso, ¿no? Entonces, todos los ministerios, ya las entidades grandes, tienen presupuesto asignado. ¿Quién les hace seguimiento? ¿Cómo se ejecuta eso? Por ejemplo, hay una unidad de género en el Ministerio de Educación, ¿no? Tiene que haber una unidad de género en el Ministerio de Comunicación o en el Viceministerio de Comunicación. Pero en la unidad de género está en el Ministerio de Educación. Bueno, ahí ¿cuánto es su presupuesto? ¿Le alcanza? ¿No le alcanza? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con quién se vincula? ¿Con quién coordina? Todas esas cosas son, yo creo, que están reflejando que realmente no existe una voluntad política central desde el gobierno central de atender el tema de la violencia, porque a mi juicio debería ser parte de la política de protección social, la atención a la violencia, ¿no? Uh-huh. Una política de protección social que realmente tenga instituciones fuertes para implementarlas. Lamentablemente, nuestra política de protección social es una política fundamentalmente financiera, ¿ya? Está basada en los bonos, ¿no? En todos los bonos que conocemos. No tenemos un bono de cesantía, por ejemplo, ¿no es cierto? No tenemos un bono de desempleo, que ahora que el desempleo está tan grande. Y que afecta más a las mujeres. Y que afecta mucho más a las mujeres, ¿no es cierto? Pero sí la política de protección social está orientada ahora a incentivar los consumos, ¿no es cierto?, y dinamizar la economía vía el incentivo de los consumos. A eso se orientan esos bonos que tenemos Juana Azurduy, Juancito Pinto, todos, ¿no? Que eso es lo único que tenemos de política de protección social. Entonces, si la violencia fuera parte de la política de protección social, ¿no es cierto?, es ahí donde podríamos pensar en, por ejemplo, no sé, acciones como las que se desarrollan en otros países, ¿no es cierto?, como las de transferencias público-privadas, así en efectivo, a mujeres en situación de violencia que no pueden alcanzar a las casas de acogida o no pueden llegar a esto, están muy, las casas de acogida son insuficientes o no sé qué, se pueden pensar o no existen, ¿no? Se pueden pensar en diferentes formas de abordar el tema desde la protección social. Y uno de esos temas también, por ejemplo, es el tema que se llama de cómo financiar el tema de la violencia, ¿no? O sea, la atención a la erradicación de la violencia.
no es solo cómo se distribuye el presupuesto y de cómo se utiliza el presupuesto, sino de dónde viene ese presupuesto para ser financiado. Y ahí creo que es importante una reforma fiscal que nos permita tener sostenibilidad de una política de protección social encaminada a la eliminación de la violencia, ¿no? Y esa reforma fiscal tiene que ver con hacer más progresivo nuestro sistema fiscal como lo plantea la Constitución. Entonces ahí hay que hablar no solamente de este impuestito que le han puesto a los 156 más ricos, ¿no es cierto? Sino hay que realmente hablar de impuestos importantes, por ejemplo, a la banca privada o a la banca nacional, que solamente paga 2 impuestos. Hay que hablar de impuestos que sean diferenciados por tramo de renta, que nos permita ser más equitativos en el pago del IVA, por ejemplo, pero además que permita una mayor recaudación. Entonces, y eliminar las subvenciones. O sea, ese es el tema central. Miren, el gobierno gasta millones de millones en la subvención al diésel, ¿sí? Claro. Para la agroindustria. Y no subvenciona la eliminación de la violencia y la vida, o sea, la preservación de la vida de las mujeres, ¿no? Yo ya me temía que el tema es tan importante, tan profundo, que nos iba a faltar el tiempo, y quiero hacer un contacto con Freddy Huaraz nuevamente, que nos ha estado escuchando, y consultarle respecto de esa preocupación inicial que nos ha planteado, ¿no? Después de escuchar a Mónica y a Silvia, tenemos claro que el problema es de tal magnitud que se justifica la preocupación que planteó Freddy Huaraz, que parece que todo está volviendo a, decías, al tema de resolver este asunto por la vía de la sanción y la persecución penal. Imposible pensar en estas transformaciones tan estructurales y tan profundas, Freddy. Sí, no, es muy interesante, como tú decías, Zulema. Además, la discusión iría para muchas cosas más. Además, algo que nos estábamos olvidando en el análisis es qué ocurrió con el SEPMUD, ¿no? El Servicio Plurinacional de la Mujer, creada la instancia cabalmente a partir de la 348, como la instancia rectora, obviamente dependiente del Ministerio de Justicia para estos temas, ¿no? Creo que ahí ha habido una equivocación totalmente bien grande cuando nuevamente se le delega a una dirección como es la del BIO a hacerse cargo nuevamente del tema de la violencia con una sola persona, nada más que ya se había planteado a crear ese nivel que se tiene como el Servicio Plurinacional, además que el comité, el Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia, donde tenía que presidirlo cabalmente el presidente del Estado Plurinacional, una serie de elementos que todavía, como decía Silvia, hay las políticas que muestran, le puedo enumerar, hay otras también, que parecería, y ahí combina con lo que señala también Mónica, ¿no? Esa desarticulación, porque todas aquellas instancias han creado sus propias visiones, sin participación algunas de las otras, cada una con su propia análisis, presentación de cómo podrían luchar contra la violencia. Y ahí ya lo mostraba también Silvia, cómo es tan importante este nivel del financiamiento, por dónde debería partir, porque lo estructural es lo que está fallando en este momento. Cabalmente, yo pienso que estos niveles, la discusión si se podría dar a esta situación, no solamente partir de este fortalecimiento de este ámbito de justicia o los operadores o la cadena de justicia, sino que trabajar con los otros niveles de si realmente tienen participación en estos comités, consejos, pero no tienen poder de decisión a la hora
Se nos está yendo la señal, interesante lo que nos estaba planteando Freddy, y se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Me quedo con más interrogantes que certezas, pero creo que este primer programa ha sido interesante para colocar en la mesa esta visión integral de la problemática, que espero que en los próximos programas nos permita, digamos, un poco aterrizar sobre las soluciones que se deberían dar ya en el contexto de la ley 348. Los problemas son de tal dimensión que no creo, como creo y ustedes ya lo han dicho, que se vayan a resolver solamente con las modificaciones a la ley 348. Será el inicio, espero, porque dependerá del enfoque que se le dé a la ley para avanzar en esa perspectiva. Muchísimas gracias, Mónica, Silvia, a Freddy Huaraz también a la distancia. Nos tenemos que despedir y les invitamos a continuar con este diálogo, con esta reflexión sobre lo que en conjunto tenemos que hacer para encarar el tema de la violencia hacia adelante. El próximo viernes a las 11:15 de la mañana los esperamos nuevamente en este espacio de la revista en directo La Mañana a través de Herbol. Muy buenas tardes. La Red Herbol en Internet.